La pluralidad de miembros de la comunidad internacional, en la cual tenemos más de 193 jurisdicciones, más allá de esto representar una problemática, justamente va a presentar escenarios de oportunidad para poder seleccionar aquellos foros que van a ser los más benéficos para ciertas causas legales y para poder desahogar cierto tipo de litigios. Justamente ya hemos platicado cómo dentro de la esfera internacional, cuando estamos hablando de la solución de controversias en materia de inversión extranjera, cómo se han creado foros de carácter internacional propiamente para proteger y velar los derechos de los inversionistas en contraposición a la decisión que pudieran tener las cortes domésticas, las cuales en la mayoría de las ocasiones van a tener este sesgo nacionalista por el cual van a buscar blindar y darle la razón a aquellos estados justamente en la adopción de políticas públicas o en aquellas acciones que propiamente son expropiaciones de carácter directo o acciones que puedan considerarse como expropiaciones de forma indirecta. Hoy en día, todavía no tenemos mecanismos jurisdiccionales de carácter internacional en la cual se puedan dirimir todo el tipo de controversias de carácter transaccional que van a tener los individuos en lo particular. Si bien es cierto, estamos hablando de la figura del arbitraje, cómo vamos a tener hubs a nivel mundial en los cuales se va a promover este tipo de mecanismos de solución de controversias, es importante reconocer que no van a ser accesibles a la persona común y corriente. Entonces, si bien es cierto, todavía quedamos con estas reglas de derecho conflictual de carácter doméstico, donde cada uno de los estados va a poder determinar si sus cortes nacionales van a ser el foro más conveniente. Precisamente esto nos va a evidenciar cómo hoy en día el forum shopping sigue siendo toda una realidad y muchas veces va a haber escenarios donde los propios estados van a buscarlo. Aquí hemos platicado también en cápsulas anteriores cómo el gobierno de México ha emprendido litigios en Estados Unidos en contra de empresas estadounidenses justamente por conductas que son celebradas dentro del territorio nacional. Platicábamos sobre las demandas que el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó en contra de empresas que sobornaron a funcionarios de dicha institución en México para poder ingresar de forma indebida con confabulación del Servicio de Administración Tributaria ciertos insumos de carácter médico para poder ser sobrevendidos en México. De igual forma veíamos cómo la Cancillería, el gobierno de México, demandaba a las principales armadoras en territorio estadounidense justamente para reclamarles responsabilidad por aquella comisión de ilícitos dentro del territorio mexicano como consecuencia directa de esta laxitud en la venta y la distribución de armas, donde esas armadoras, a sabiendas de que esas armas eran traficadas de forma ilícita en México, pues seguían implementando las mismas formas de distribución que hoy en día han derivado en este gran problema que tenemos dentro del territorio mexicano. Entonces, justamente aquí podemos ver cómo desde un aspecto procesal el gobierno de México, si bien es cierto, cada una de estas demandas tiene un fundamento jurídico diferente, como por ejemplo en el caso de las demandas en materia de corrupción que instauró el Instituto Mexicano del Seguro Social, encontramos el fundamento en la Convención de Mérida contra la corrupción, especialmente cuando nos habla que los estados parte a dicho convenio deben de permitir el uso de sus cortes nacionales justamente para perseguir este tipo de conductas y es exactamente el escenario que estamos viendo en estas demandas donde el Instituto Mexicano del Seguro Social está reclamando daños y de igual forma el lucro que generaron esas empresas en territorio mexicano que básicamente se contabilizó en varios millones de dólares bajo las cifras que ofreció el Departamento de Justicia en cada uno de los acuerdos extrajudiciales de diferimiento del ejercicio de la acción penal en contra de cada una de esas empresas. Entonces, en el caso de las demandas en contra de las armadoras, pues tenemos que el gobierno de México está realizando este forum shopping por considerar que las cortes estadounidenses van a ser más efectivas porque propiamente ahí tenemos a esas armadoras y justamente es donde se busca la discusión de que establezcan mayores filtros para poder restringir de forma tan laxa la venta que tenemos hoy en día. Entonces, aquí tenemos como uno de los argumentos que principalmente van a presentar las armadoras es el señalar que las cortes estadounidenses van a ser un foro no conveniente y aquí se vuelve muy interesante la labor que vemos dentro de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, porque justamente en esas semanas hemos tenido una reunión del grupo de expertos, la primera reunión del grupo de expertos en materia de jurisdicción, donde propiamente se están estableciendo reglas básicas de jurisdicción para aquellos casos donde tengamos procedimientos
paralelos o procedimientos que estén vinculados al desahogo de un procedimiento judicial dentro de una corte doméstica. En otras palabras, hemos visto también cómo el forum shopping se puede utilizar de forma inversa como defensa legal para poder generar una sentencia que posiblemente pudiera contrariar lo que la corte que conoció en un primer momento de litigio en otro foro. De esa forma se nulificaría el efecto jurídico de ambas cortes, ya que una posiblemente irá en contravención de la otra. De igual manera tenemos que con las contrademandas, con la contrarréplica que pudiera haber a una reclamación, de igual forma los litigantes van a buscar obstaculizar este tipo de procedimientos, especialmente por las reglas de carácter conflictual que vamos a tener dentro de cada una de las familias jurídicas. Justamente aquí uno de los temas interesantes era poder ver cómo dentro del sistema romano-germánico el análisis para poder determinar qué corte va a ser la competente es propiamente aquella corte que conoció primero del litigio. En aquellos casos de las familias del common law, pues tenemos que aquí va a derivar la doctrina del forum non conveniens, en la cual se tiene que analizar propiamente dónde tenemos una residencia habitual, dónde podemos tener esos factores conectores más cercanos a las cortes nacionales para determinar si esta corte va a ser la más adecuada para resolver propiamente la controversia. Y aquí viene mucho también al caso como en Estados Unidos, con esta laxitud, en esta amplitud de interpretación de los criterios jurisdiccionales para que sus cortes sean competentes, pues hemos visto el brazo largo de la ley como de manera muy laxa en otros casos se ha interpretado para que las cortes puedan conocer de ciertas situaciones, y justamente hay que recordar cómo en materia penal pues Estados Unidos busca una interpretación laxa para la aplicación extraterritorial de sus leyes, y como en materia civil hemos visto últimamente una contracción, especialmente con la interpretación de esta ley Alien Tort Claims Act, justamente que habilitaba a aquellos reclamantes en el extranjero en contra de quien se haya cometido una violación al derecho de las naciones o al derecho internacional por inclusive un extranjero. Entonces tenemos que como las cortes estadounidenses empezaron a ser empleadas por varios reclamantes, inclusive de crímenes del terrorismo, y Estados Unidos, al verse inundado de ese tipo de reclamaciones, pues empezó a determinar y establecer ciertas reglas en la cual claramente señalaba que sus cortes nacionales no eran el foro más conveniente. La teoría del forum non conveniens, pues propiamente va a estar desarrollado en ese sentido, ya está muy acotada dentro del sistema estadounidense, pero vamos a ver también cómo es muy importante, aun cuando desarrollemos y tengamos como un producto final dentro de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, una convención en una década o en un par de años, pues vamos a tener que es muy importante el reconocer que si bien es cierto las Cortes Nacionales de 2 o más estados pueden tener competencia, es muy importante tener en cuenta cómo estas reglas pueden tener un efecto radiación para aquellos estados que no van a ser propiamente miembros a este acuerdo internacional. Porque si bien es cierto estas reglas que pudieran ser codificadas, pudieran aplicar a aquellas Cortes Nacionales de 2 estados partes, podemos ver que como uno de los litigantes, para darle la vuelta a esta regulación, pueden ir a las cortes de un tercer estado que no sea parte de la convención para nuevamente realizar este forum shopping. De aquí que la pregunta final, cuando una corte puede ejercer su jurisdicción, su competencia, es determinar, más allá de las causas y las conexiones iniciales que pudiera tener para la controversia, el determinar en qué idioma está la mayoría de los documentos, dónde se va a poder ejecutar la sentencia, todo esto para poder hacer una determinación de forma correcta, para poder llegar a una determinación apropiada sobre qué corte va a ser la que tenga el foro, o que sea reconocida como el foro más conveniente, y que aquellas cortes donde propiamente vamos a ver que el uso de esto como litigio estratégico simplemente busca defraudar una ley específica. Si bien es cierto, vamos a ver que esos esfuerzos de codificación, especialmente de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, no son nuevos. Inclusive la existencia de esta Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya data de finales de los 1800, pues tenemos que hoy en día, pues justamente el derecho internacional privado está tomando un resurgimiento por el efecto de globalización que tenemos a nivel mundial, y también porque los estados están reconociendo cómo cuando reconocen ciertas leyes de carácter público interno a nivel doméstico
como leyes mandatorias, estas leyes mandatorias van a tener el efecto a nivel internacional que van a ser inderogables, inclusive aun cuando haya un consentimiento expreso por parte de las partes a un contrato en específico. Entonces, especialmente cuando tenemos este tipo de limitantes de las leyes mandatorias, es uno de los grandes obstáculos que encontramos hoy en día, porque justamente esto va a prevenir una armonización de la normatividad internacional que hoy en día lo que busca es evitar estas diferencias, establecer ciertos criterios en específico con la finalidad de facilitar las transacciones internacionales, el comercio internacional y evitar nuevamente el forum shopping que estamos teniendo hoy en día. Es muy importante también destacar que esos esfuerzos de codificación, esos esfuerzos de armonización, de establecer interpretaciones internacionales, pues justamente están codificados en este tipo de instrumentos, como por ejemplo también la labor de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas, la famosa UNCITRAL, donde tenemos nuevamente esos ejercicios de codificación, de establecimiento de leyes armónicas internacionales que nuevamente buscan que sean interpretadas bajo esa visión, bajo una visión internacionalista y no propiamente que los jueces nacionales los interpreten bajo criterios normativos internos. Entonces, de esta forma, pues tenemos como la comunidad internacional, a pesar de que ya tenemos ese tipo de foros donde ya la discusión ha ido por varias décadas, inclusive por varios siglos, todavía hoy en día están discutiendo y analizando la forma de seguir acercando cada vez más a cada uno de los sistemas jurídicos a nivel nacional. Aunque claro, es muy importante señalar que aun cuando tengamos la distinción de familias jurídicas, justamente los efectos de globalización, la polinización que hemos tenido de una familia jurídica a la otra, son importantes y justamente las visiones locales pues es lo que nos va a tener este diferente matiz en las distinciones en cada uno de los sistemas jurídicos a nivel mundial. Sin duda alguna, la labor, los esfuerzos de codificación de organismos como la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas o del Instituto de Derecho Internacional Privado, el UNIDROIT, pues justamente son esfuerzos loables en los cuales los estados tienen que apoyarlos y seguir ratificando ese tipo de convenciones, las cuales sin duda alguna, ya sean porque sean vinculantes para los estados miembros o ejerzan un efecto de radiación, tienen una gran influencia en la comunidad internacional. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme los comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.